Bueno, hola a todos y a todas nuevamente. Una vez más por acá la doctora Luciana Roperti de Guisa. Vamos a estar compartiendo en esta presentación lo que son los fármacos antimicobacterianos, o sea, aquellos antibióticos que tienen acción sobre las micobacterias. Vamos a tener que repasar un poquito qué son las micobacterias, ¿sí? Obviamente, dos micobacterias muy importantes y van a dar enfermedades que revisten un interés muy importante desde el punto de vista médico, como son la tuberculosis y la lepra, ¿sí? Que ahí, como dice, además son dos viejos enemigos, ahora vamos a ver por qué a lo largo del desarrollo de la clase, ¿sí? Pero más allá de tuberculosis y lepra, que es en lo que se va a concentrar más que nada la presentación de hoy, como les digo, vamos a hablar un poco de las micobacterias. Entonces, haciendo un repaso de micro, ¿qué son las micobacterias? Son bacilos básicamente, ¿sí? Son bacilos pleomórficos, gram positivos, inmóviles, no esporulados, que tienen la característica de presentar en sus membranas, en sus paredes celulares, una gran riqueza de lípidos. Es esta gran cantidad de lípidos que presentan lo que le da, o sea, lo que les confieren características particulares a las micobacterias. Por un lado, la resistencia a la mayoría de los antibióticos conocidos, ¿sí? Y por otro lado, esta gran cantidad de lípidos impide que las micobacterias puedan ser teñidas con los colorantes comunes, ¿sí? Y además, una vez que logramos la tinción de las bacterias justamente por otros métodos que no sean los colorantes comunes, también van a ser resistentes estas micobacterias a la decoloración, por eso se las conoce como justamente bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Porque no solo les cuesta colorearse, sino también decolorearse. Y otra característica muy importante que tienen las micobacterias es que son aerobias estrictas, o sea, necesitan altas concentraciones de oxígeno para poder sobrevivir y desarrollarse en el medio. El único o la única que es microaerófilo, o sea, que requiere concentraciones parciales de oxígeno para sobrevivir, es Mycobacterium bovis. Bien, hay muchas maneras de clasificar a las micobacterias, de hecho, desde 1950 venimos buscando maneras de clasificarlas. Eh, Allá por 1950 lo primero que se hizo fue separarlas según la velocidad de crecimiento que presentaban. Así que son rápidas las micobacterias que crecen en menos de 7 días y son lentas aquellas que lo hacen en 7 días o más. También se las puede clasificar en base a si producen o no pigmento, pero si este pigmento es producido en presencia o en ausencia de luz. En general es un pigmento bastante amarillento el que producen. Las micobacterias fotocromógenas son aquellas que producen este pigmento en presencia de la luz. Las escotocromógenas son las que producen pigmento en ausencia de la luz y las no cromógenas son las que no tienen pigmento, ¿sí? Más allá de estas dos clasificaciones, también las podemos clasificar según la presentación clínica que van a tener, o sea, los cuadros clínicos que van a presentar generalmente, ¿sí? Y algo muy importante, también podemos clasificarlas según el tipo de reservorio que vayan a presentar las micobacterias. Por ejemplo, este puede ser el hombre, pueden ser también animales, o incluso hay micobacterias que son saprófitas, que tienen vida libre en aguas y suelos, y según la diseminación. Esta diseminación puede justamente, ¿sí?, venir desde un individuo, ¿sí?, un ser humano que pueda ser capaz de transmitir la micobacteria, o también puede ser que haya un contagio a través del ambiente, ¿sí?, en estas micobacterias que son saprófitas y que tienen vida libre. Otra cosa muy importante a la hora de hablar de la clasificación, como yo les dije, eso de la velocidad de crecimiento, la producción de pigmento, era una clasificación muy vieja, que igual hoy seguimos usando de las micobacterias. Pero hay algo muy importante, es que tenemos que separar a Mycobacterium tuberculosis y a Mycobacterium leprae, que serían conocidas como las micobacterias típicas, ¿sí?, de las micobacterias que se conocen como atípicas. ¿Sí? Entonces, concentrándonos en primero Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es un complejo, ¿sí? Un complejo que está dado por Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, por Mycobacterium bovis, por Mycobacterium africanum y por la BCG, que no es otra cosa que el bacilo de Calmette-Guerin, o sea, la vacuna, ¿sí? Todo ese complejo de Mycobacterium tuberculosis, que es, como les digo, una micobacteria típica,
es en realidad una micobacteria de crecimiento lento, o sea, crece en más de 7 días, y es no cromógena, o sea, no produce pigmento. Si tuviéramos que hablar del cuadro clínico más frecuente, obviamente ustedes me hablarían de la tuberculosis pulmonar, ¿sí? En general, afecta al pulmón. ¿Qué podemos decir de la otra micobacteria típica, que es Mycobacterium leprae? Bueno, no mucho en cuanto a esta clasificación, ya que Mycobacterium leprae no crece en medios de cultivos artificiales, así que no podemos saber todo esto que les acabo de decir, ¿sí? O sea, si no crece, sí sabemos que tiene un crecimiento lento, pero no sabemos nada en cuanto a lo que es la producción de pigmento, y ahora ya vamos a ver cuáles van a ser, digamos, los órganos blancos de la lepra. Eso por un lado, por el lado de las típicas, ¿sí? Pero después tenemos algo que se conoce como micobacterias atípicas. En realidad estas micobacterias, o sea, como las más frecuentes son las que ven acá, y fíjense que esto reúne bastante la clasificación de las que estuvimos hablando, si producen pigmento, en presencia o en ausencia de luz, si no producen pigmento, cómo es el crecimiento, ¿sí? Lento o rápido. En general, las micobacterias que más frecuente causen afectación en el ser humano son de crecimiento lento, ¿sí? Como todo lo que es el complejo Mycobacterium avium, ¿sí? Intracelulares también. Pero hay algunas que tienen crecimiento rápido, que pueden ser patógenas del hombre, como es Mycobacterium marinum, ¿sí? Mycobacterium cheloneae, o sea, Mycobacterium abscessum, o sea, estas están causando cada vez más patologías en lo que es el hombre, ¿sí? Y fíjense, las que sí producen pigmento y también son de crecimiento lento, como Kansas, también, o sea, la deben haber escuchado nombrar y saben que es común que afecte al hombre. Bien, ¿qué es lo que tienen estas micobacterias? O sea, ¿por qué se llaman micobacterias atípicas? En realidad, en un comienzo, o sea, cuando se empezaron a estudiar, se vieron que no eran semejantes a Mycobacterium tuberculosis. Entonces dijeron, bueno, son micobacterias no tuberculosas. En realidad, eso está mal porque pueden producir lesiones, ¿sí? Del tipo tuberculoma. Entonces se las dejó de denominar así, o sea, se las denominaba así simplemente para separarla de Mycobacterium tuberculosis. Después dijeron, bueno, son micobacterias ambientales. ¿Por qué? Porque en general era lo que yo les decía, que son micobacterias que tienen vida libre en los medios, ¿sí? Que pueden encontrarse, por ejemplo, en agua, en suelo. Entonces dijeron, bueno, micobacterias ambientales. Pero ¿qué pasa? Se vio que no solo esta es una de las maneras de diseminación que tienen, sino que, por ejemplo, las que yo les nombré acá, ¿sí? Cheloneae, abscessus, pueden tener, o sea, pueden estar alojadas en individuos inmunocomprometidos y no solo tener vida libre en agua y suelo, o sea que no serían solo micobacterias ambientales. Y también se las conoció en un momento como micobacterias oportunistas. ¿Por qué? Porque estas micobacterias no van a afectar a individuos que tienen una inmunidad celular conservada, ¿sí? En general. Entonces dijeron, bueno, son micobacterias oportunistas. Bueno, esto hoy en día estamos viendo que no es tan así porque también puede causar infección en personas que tengan un sistema inmune conservado. Entonces es por todo esto que era, bueno, no son ambientales, no son oportunistas, no son no tuberculosas o, digamos, no sería del todo correcto denominarlas así. Entonces por eso se las denomina directamente con el nombre de micobacterias atípicas, o sea, tienen alguna característica que las diferencia de las dos típicas como son Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Lo que es el tratamiento de las micobacterias atípicas van a ir viendo que a lo largo de que vayamos desarrollando los distintos grupos de antibióticos, yo les voy a decir cuáles tienen acción contra ciertas micobacterias atípicas, pero claramente eso no es tema de la clase de hoy. Yo simplemente quiero que se lleven esto de las micobacterias atípicas, que hay un aumento muy importante de su incidencia en los últimos años, ¿sí? Como les digo, en general son micobacterias que se encuentran distribuidas en el ambiente, ya sea en agua, en suelo, pueden incluso estar en el tracto gastrointestinal de algunos animales, como Mycobacterium bovis, que vive en lo que son más que nada, ¿sí? Las vacas. Pero tienen un tema que es que pueden también distribuirse en lo que es el material quirúrgico. Por ejemplo, en lo que sean prótesis, en lo que sean catéteres, ¿sí? Por eso es que está aumentando mucho su incidencia en los últimos años.
Otra cosa que hace que cada vez las veamos más es que son resistentes a los desinfectantes comunes, o sea que pueden perdurar por mucho tiempo en los ambientes hospitalarios, y que tienen la capacidad de formar biopelículas, o sea que encima que pueden quedar adheridas al material quirúrgico, acuérdense que todo lo que forma biopelículas es de difícil erradicación, ¿sí? Eh, o sea que es por esto que cada vez son más frecuentes en el medio intrahospitalario. Obviamente les dije que la mayoría de estas micobacterias en general se las conocía como oportunistas porque van a afectar a individuos inmunodeprimidos. Bueno, ¿dónde hay mayor cantidad de individuos inmunodeprimidos? En los ambientes intrahospitalarios. O sea que ahí encuentran encima el medio que necesitan, ¿sí?, para multiplicarse. Y como dice ahí, la mayoría de las infecciones humanas son debidas a inoculación tras un traumatismo accidental, una cirugía o una inyección. O sea, es raro que una micobacteria típica se contagie, o sea, no está descrita la transmisión de humano a humano. Pero, ¿qué puede pasar? Como quedan adheridas, como les digo, a materiales quirúrgicos, lo que puede pasar que es en una cirugía, ¿sí?, haya contagio de un individuo inmunocomprometido que la tenía, que haya contaminación de ese material y que luego de una cirugía, ¿sí?, quede contaminado otro paciente. Se describieron las micobacterias mucho lo que son que están adheridas a las prótesis mamarias, después también en mucho de lo que son, saliendo un poco del medio intrahospitalario, la colocación de piercing, ¿sí? Pueden estar ahí las micobacterias. Y obviamente en inyección, pero en inyecciones donde no se use material descartable, ¿sí? O sea que hay que estar muy atentos porque su distribución está aumentando mucho. En general, sí, al comportarse, o sea, al afectar más que nada a pacientes inmunocomprometidos, bueno, uno no va a tener la manifestación de la enfermedad si sus defensas están actuando correctamente, ¿sí? Pero igual es algo a tener en cuenta porque quizás no estamos desarrollando la enfermedad, pero quizás muchos estuvimos expuestos a estas micobacterias atípicas y estamos infectados. Bien, terminando con el tema de las micobacterias atípicas, volvamos a un poco a lo que les dije de la gran riqueza de lípidos que tenía la pared de estas micobacterias. De hecho, los lípidos constituyen más del 60% del peso seco de la pared. Y estos lípidos son particulares, o sea, están compuestos por unas moléculas que se llaman ácidos micólicos, que son estos celestitos que ven acá. Además, hay una gran capa de peptidoglicano, que es lo que se denomina lipoarabinomanano o LAM, y este peptidoglicano va a estar unido además a un polisacárido ramificado, que es este, que ven acá en negro, que es el arabinogalactano. O sea, todo esto es lo que conforma el exoesqueleto de las micobacterias y lo que les permite, como les digo, tener estas características particulares, ¿sí?, en cuanto a lo que es la coloración, pero además también, fíjense que a cualquier antibiótico, ¿sí?, le va a costar atravesar justamente toda esta pared. Y es por eso que, como les digo, en general, las micobacterias son resistentes a los antibióticos comunes. Bien, vamos a meternos un poquito más ahora en las dos patologías que vamos a ver, que son la tuberculosis y la lepra. Siempre que nosotros hablemos de tuberculosis, hablamos de que es una infección en la cual la respuesta inmune del tipo celular es esencial para su control, ¿sí? ¿Por qué? O sea, tiene que haber una activación de la inmunidad celular, más específicamente de los linfocitos CD4, porque son estos linfocitos los que pueden llegar a controlar y a causar la muerte, ¿sí?, de justamente las micobacterias. El tema es que durante la infección con tuberculosis, vemos que hay muchas veces un retardo en esta inmunidad celular, pero lo que está exacerbada es la inmunidad humoral. O sea, hay una gran producción de anticuerpos, pero se ha demostrado que estos anticuerpos no son protectores, o sea, de hecho no cumplen un papel de defensa frente a la enfermedad. Y de hecho lo que hacen estos anticuerpos, que muchos de estos anticuerpos están o sea, se producen, se gatillan gracias a estos componentes que tiene la micobacteria en la pared, por ejemplo, gracias a los ácidos micólicos, gracias al LAM, al lipoarabinomanano, es que se pueden disparar todo lo que es la producción de anticuerpos que justamente lejos de ser protectores, lo que van a hacer muchas veces es empeorar el cuadro. ¿Por qué? Porque causan
destrucción tisular y este daño en los tejidos obviamente empeora la enfermedad. ¿Cómo se contagia la tuberculosis? ¿Sí? Acuérdense que Mycobacterium tuberculosis era una de las micobacterias atípicas. En general las atípicas justamente tienen contagio, son patógenos exclusivos del hombre y justamente el contagio es así, es a través de un caso X, ¿sí? Un caso índice, que es un paciente bacilífero, y este paciente justamente al hablar, toser, estornudar, va a eliminar, ¿sí? Las micropartículas, las microgotas, que van a poder llegar a la vía aérea de otra persona, ¿sí? Que las inhala, finalmente llega a los macrófagos alveolares, ¿sí? Y ahí se produce la infección. Se acepta que esto es así en más del 90% de los casos. Ahora, ¿hay otra manera de contagiarse de tuberculosis? Sí. Recuerden que Mycobacterium bovis vive en el tracto gastrointestinal de las vacas. Entonces, si se consume leche no pasteurizada, puede haber, fíjense, en un 1 o un 3%, en caso de que la diseminación, el contagio, sea a través del consumo de leche no pasteurizada, ¿sí? Pero si no, el reservorio siempre va a ser el hombre infectado, ¿sí? Que tiene la capacidad justamente de eliminar al bacilo y causar este contagio. Bien, cualquier persona sana puede ser susceptible de contagiarse de tuberculosis. O sea, el determinante de riesgo más importante para adquirir la infección es el contacto directo con este caso índice y la infecciosidad de este. ¿Por qué hablo de la infecciosidad de este? Porque antes de la aparición del SIDA, se establecía que la presencia de cavidades, ¿sí?, era necesaria para la contagiosidad. Pero hoy sabemos muy bien que los pacientes HIV positivos, los pacientes con SIDA son extremadamente contagiosos y sin embargo muchas veces tienen placas de tórax negativas, o sea, no tienen cavernas, ¿sí?, pulmonares. O sea que, como les digo, el determinante de riesgo más importante para que un paciente adquiera la infección, no la enfermedad, es el contacto, ¿sí?, directo con un paciente que tenga tuberculosis y que además sea capaz de transmitir la enfermedad. ¿Por qué hablo de que sea capaz de transmitir la enfermedad? Si nosotros dividimos a lo que es, ¿sí?, la población mundial en una pirámide, vamos a tener que acá en la base tenemos pacientes que no están infectados por tuberculosis, ¿sí? Pero en el tercio, fíjense, más importante, más grande, tenemos a aquellos pacientes que tienen una infección latente por Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué significa esto? Que han tenido contacto con el bacilo, ¿sí?, pero todavía no han desarrollado la enfermedad, ni, por suerte, son todavía capaces de transmitirlas, ¿sí? Y en la punta de esta pirámide tenemos sí a los pacientes enfermos de tuberculosis, o sea, los que tienen la enfermedad activa y sí son capaces de transmitirla. Eh, Fíjense que, como dice acá, las personas infectadas a lo largo de su vida tienen un riesgo de pasar a la punta de la pirámide, ¿sí?, de infección a enfermedad de un 5 o un 15%. El tema es que ese riesgo va a ser mucho mayor en las personas cuyo sistema inmunitario esté dañado, sobre todo en los pacientes, ¿sí?, que tengan VIH. ¿Por qué sucede esto? Porque el riesgo de enfermar de tuberculosis depende directamente del individuo, ¿sí?, y sobre todo de su inmunidad, sobre todo de los niveles de CD4 con los que cuente. Es por esto que les hablé de cómo era la inmunidad y por qué tenía que ser celular y humoral en el caso de la tuberculosis y les hice recordar esto, ¿sí? Porque un factor indispensable para desarrollar la enfermedad es justamente que la inmunidad esté debilitada. Puede ser por pacientes HIV positivos, como puede ser que la inmunidad esté debilitada por otra cosa, ¿sí? Porque el paciente esté recibiendo un tratamiento inmunosupresor para un cáncer, ¿sí? O sea, no solo hay que estigmatizar y asociarlo a esto a los pacientes VIH positivos. El tema es que el riesgo de infectarse, o sea, de estar acá, en este tercio, ¿sí?, de la población mundial, sí depende de la exposición. O sea, depende de la prevalencia que haya de la tuberculosis en el medio. Porque justamente piensen que la infección se va a dar según si uno está en contacto cercano, estrecho o no con una persona que sea capaz de transmitir la enfermedad.
Y otra cosa muy importante es que los niños son muy susceptibles a infectarse de tuberculosis, ¿sí? Si los niños son convivientes, por ejemplo, de padres que tengan tuberculosis, pueden infectarse. Infectarse, recuerden que eso es estar en una tuberculosis latente. El riesgo de desarrollar enfermedad sí va a depender de los niveles de CD4 y de la inmunidad de sus pacientes. Bueno, seguimos recordando un poquito, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es crónica y afecta, acuérdense, principalmente al pulmón, ¿sí? Pero también pueden existir la forma diseminada de la tuberculosis, ¿sí? Se puede diseminar obviamente a pleura, a los ganglios linfáticos, a todo lo que sea el sistema nervioso central. Puede tener afectaciones también a nivel de los huesos, de lo que son las articulaciones de la columna o incluso el aparato geniturinario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis? Esto también es muy importante. La radiología en realidad nunca, por eso tiene un signo de interrogación, nunca es diagnóstico, ¿sí? Sí nos puede hacer sospechar a nosotros la radiología y las manifestaciones clínicas, pero no se realiza diagnóstico con una placa de tórax. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Una vaciloscopía, o sea, mirar directamente a través del microscopio y mediante la atención de Ciel Nielsen identificar estos bacilos, ¿sí? La vaciloscopía en general se realiza de muestras de esputo. Es un método muy sencillo, o sea, es muy fácil de hacer, es muy económico, el resultado está a las pocas horas y una vaciloscopía positiva ya habilita a hacer diagnóstico de tuberculosis y a comenzar el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? La vaciloscopía muchas veces puede ser negativa, sobre todo quizás en las formas extrapulmonares, en niños, en pacientes que tengan tuberculosis y además VIH, ¿sí? Puede ser negativa. Entonces podemos recurrir a los métodos moleculares rápidos, ¿sí? Estos métodos moleculares rápidos lo que hacen es amplificar la secuencia de los ácidos nucleicos de las micobacterias. También los resultados se obtienen a las pocas horas. Y de hecho, los métodos moleculares rápidos ya solo no solo nos van a decir si hay presencia de ADN micobacteriano o no, sino que también nos pueden llegar a decir si hay resistencia a las drogas de primera línea que vamos a utilizar para el tratamiento, ¿sí? Y son muy buenos cuando, por ejemplo, la vaciloscopía resulta negativa, pero ustedes saben que, o sea, o hay alta sospecha de que igual eso sea positivo, ¿sí? Más allá de que el diagnóstico se haga con la vaciloscopía o con los métodos moleculares rápidos, siempre es necesario realizar el cultivo, ¿sí? ¿Cuál es el tema del cultivo? El cultivo tarda o puede llegar a tardar hasta 8 semanas, por eso nadie va a esperar un cultivo positivo para hacer el tratamiento, ¿sí? Ya con cualquiera de estas muestras positivas se va a iniciar el tratamiento. De la radiología ya les hablé, ¿y qué podemos decir de la prueba de tuberculina? La prueba de tuberculina o PPD, que es esta que ven acá, eh, solo sirve para decirnos, este paciente estuvo en contacto con el bacilo en algún momento de su vida. O sea, que hace diagnóstico de este tercio que veíamos de la pirámide, ¿sí? De la forma latente de la tuberculosis, pero no de la enfermedad. Por eso tiene un signo de interrogación. En realidad, el diagnóstico de enfermedad solo se hace con las 3 pruebas, ¿sí? Que les nombré al principio. Porque al principio de la clase también les dije que la tuberculosis y la lepra eran dos viejos enemigos. Bueno, fíjense que desde el punto de vista histórico evolutivo, existen evidencias de tuberculosis espinal, o sea, el famoso mal de Pot, desde el neolítico, ¿sí? O sea, hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Es a partir de la revolución industrial donde la enfermedad adquiere carácter endémico. ¿Por qué? Porque obviamente toda la población se aglomeró en las grandes urbes y eso facilitó la diseminación. Fíjense, los bacilos fueron descubiertos por Robert Koch, por eso también se conocen como bacilo de Koch, en 1882. Y en 1908, dos científicos franceses, Calmet y Guérin, comenzaron a hacer crecer a estos bacilos de Koch en varios medios, ¿sí? Para disminuir la virulencia y aumentar la capacidad de producir inmunidad. Y eso llevó al desarrollo de la BCG, que es la vacuna, que no es otra cosa que, como les dije, bacilo Calmet-Guérin. Antes de que los antibióticos fueran encontrados efectivos, el tratamiento quirúrgico no solo era común, sino que muchas veces era la salvación de vidas, ¿sí? Los antibióticos fueron utilizados por primera vez en 1947, cuando se creó la estreptomicina. Luego, en 1950 llegó la isoniazida, y la más nueva de todas es la rifampicina en la década del 70.
Bien, les dije que cuando no existían los antibióticos, los justamente tratamientos quirúrgicos eran los que se implementaban. Esto que están viendo acá es una técnica que se conoce como plombaje, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía o lo que se buscaba realizar con el plombaje? Bien, se buscaba crear un medio en el que la micobacteria no pudiera crecer y desarrollarse. ¿Se acuerdan que les dije que las micobacterias son muy sensibles al oxígeno? De hecho, son anaerobias estrictas, necesitan grandes concentraciones de oxígeno para sobrevivir. Bueno, agarraban el pulmón, ¿sí?, del paciente y lo que hacían era rellenar el pulmón con, por ejemplo, o sea, sustancias inertes. Estas sustancias inertes podían ser parafina, ¿sí?, podían ser polietileno. Y lo que se buscaba rellenando el pulmón con estas bolas, básicamente, como ven acá, es disminuir la concentración de oxígeno, o sea, hacer colapsar a ese pulmón y que por ende la micobacteria no pueda, ¿sí?, desarrollarse más. Así que fíjense estos, bueno, tomografía, pero si no estas placas, donde se ve cómo se realizaba el plombaje, ¿sí? Pues si no, la otra opción era realizar una toracoplastía, por ejemplo, producir un corte en el nervio frénico, lo cual iba a colapsar el pulmón, pero también le iba a dar un montón de problemas al paciente, ¿sí? Muchas veces quedaban con deformidades. Entonces, bueno, al insertar directamente una sustancia inerte en el pulmón, por lo menos no era tal el daño, eh, y era, como les digo, lo único que había, porque no teníamos otra manera, si no había antibióticos, de combatir a las micobacterias. Por suerte, con el tratamiento antibiótico sí se logró una disminución de la incidencia de la TBC. Entonces, en los años 80 dijeron, en el 2010 puede haber una erradicación de la tuberculosis. 5 años después tuvieron que arrepentirse de lo que dijeron, porque de hecho comienzan a emerger en tasas que no se veían en países desarrollados de hacía 20 años. ¿Y qué explica esta reemergencia? O sea, ¿por qué pasaron de decir la vamos a erradicar a tenemos tuberculosis en todos lados? Bueno, por un lado creo que lo sacaba muy fácil, ¿sí? 1985 es cuando comienza a reemerger, obviamente en plena, ¿sí?, epidemia del VIH. Recuerden que es necesaria la inmunidad celular para controlar la enfermedad, o sea que este es uno de los postulados más importantes, pero también hubo cambios sociales, hubo aumento del índice de pobreza, aumento del hacinamiento. Seguramente si reemergió así, hubo también fallas en lo que es el control de los sistemas de salud. Algo muy importante, comenzaron a emerger bacilos tuberculosos que son multiresistentes a drogas, ¿sí? Y algo también muy importante, recuerden que la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza, o sea que hay escasa asignación de recursos para la investigación de nuevas drogas, para nuevos métodos diagnósticos y para vacunas, ¿sí? Fíjense que la droga más nueva que usamos, que ahora lo vamos a ver bien, es la rifampicina, que es de la década del 70, y la vacuna de 1908. O sea, y esto claramente impacta directamente en lo que es la reemergencia de la enfermedad. Es muy importante recordar que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes causa, ¿sí?, a nivel mundial. De hecho, en el 2020, fíjense, hay casi 10 millones de personas enfermas de tuberculosis, 1,5 millones murieron por esta enfermedad. Como les dije, es una enfermedad relacionada con la pobreza, los recursos económicos escasos, los sistemas sanitarios debilitados. El tema es que afecta principalmente a los adultos en los años más productivos de su vida. Entonces esto también conlleva a que si es en un año productivo no puede salir a trabajar, quien los mantiene, o sea, es como que se perpetúa este ciclo encima, ¿sí?, de la pobreza. Y la tuberculosis multiresistente, fíjense, sigue constituyendo una crisis en la salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria, ¿sí? Es realmente cada vez peor todas las tasas de la tuberculosis multiresistente que tenemos y ya no sabemos cómo abordarlo. Realmente es un problema muy grave. Bueno, obviamente el acceso al sistema de salud es vital porque la tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible y de hecho los pacientes que estén recibiendo antibióticos se tornan no infecciosos, ¿sí?, rápidamente, o sea, esto ocurre 2 semanas después de instaurar el tratamiento. O sea que, ¿cuál sigue siendo el método más efectivo para el control de la tuberculosis? El tratamiento antibiótico. Así que vamos por fin a centrarnos en lo que es el tratamiento antibiótico, ¿sí? Estas son las drogas de primera línea. Son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracetamida,
o como ven ahí, HREZ. Las drogas de primera línea, debido a la resistencia que justamente les acabo de hablar, se administran en conjunto, ¿sí? No puede existir una monoterapia para una enfermedad que cada vez aumenta más sus tasas de multiresistencia, ¿sí? O sea que el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento combinado con varios fármacos. Vamos a comenzar hablando de la isoniazida. La isoniazida sigue siendo la droga más importante en el mundo para el tratamiento de todos los tipos de tuberculosis, ¿sí? Y en casos de profilaxis, fíjense que no dice de tratamiento, sino de profilaxis, puede utilizarse sola. Eso más al final de la clase vamos a ver cómo es, ¿sí? Pero si no recuerden, tratamiento combinado. ¿Qué es la isoniazida? La isoniazida es una prodroga, que de hecho una vez dentro de la micobacteria es convertida a su metabolito activo. ¿Qué es lo que hace su metabolito activo? Inhibe varios procesos metabólicos de la micobacteria, entre ellos la síntesis de ácidos micólicos. Recuerden que los ácidos micólicos son un componente esencial de lo que es la pared de la micobacteria, ¿sí? Que les confiere muchas características, entre ellas generar un daño tisular, o sea que es importante que actúe a este nivel. Y además lo que tiene la isoniazida es que va a generar daño por radicales libres. La isoniazida actúa específicamente sobre Mycobacterium tuberculosis y puede actuar sobre algunas micobacterias atípicas, ¿sí? Pero su uso es exclusivo para la tuberculosis. La isoniazida es un fármaco bactericida, o sea, va a producir la muerte de la micobacteria, pero es bactericida para las micobacterias de rápida división y bacteriostática para las de lenta. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque mucha de la bibliografía está descrita así, la isoniazida, ¿sí? A los fines prácticos, convencionalmente, nosotros decimos que es un fármaco bactericida. ¿Por qué? Justamente, ¿qué son las micobacterias en rápida división? Son aquellas micobacterias que fueron recientemente, ¿sí?, inhaladas por el paciente, que están replicando ávidamente dentro de los macrófagos alveolares, ¿sí? Sobre ellas la isoniazida es bactericida. Y es bacteriostática para las de lenta, o sea, para la micobacteria que una vez que ya justamente replicó dentro del macrófago, que se puso en juego la inmunidad celular y que eso se controló, o sea, se generó un granuloma y la micobacteria quedó básicamente como acantonada a nivel pulmonar, ahí generando la infección tuberculosa latente, ¿sí? Bueno, para esas micobacterias la isoniazida va a ser bacteriostática. Ahora bien, nosotros la vamos a utilizar para justamente las micobacterias que estén en rápida división. Por eso le digo que a fines prácticos se la considera droga bactericida. Yo simplemente les pongo esto por si lo leen en la bibliografía y no saben a qué se refiere con, o sea, que sea bactericida para unas de rápida y bacteriostática para las de lenta. La isoniazida se administra por vía oral, tiene una buena biodisponibilidad y de hecho difunde fácilmente por todos los líquidos, las secreciones corporales y de hecho incluso puede llegar al material gaseoso. Se metaboliza a nivel hepático por acetilación e hidrólisis enzimática y se excreta por vía renal. Es muy importante el metabolismo de la isoniazida. ¿Por qué? Porque nos permite definir a dos poblaciones, a los acetiladores rápidos y a los acetiladores lentos. Estas dos poblaciones están dadas por un polimorfismo que se va a dar en lo que es la N-acetiltransferasa de tipo 2. Entonces, los acetiladores rápidos van a eliminar el 95% de la droga, ¿sí?, en una hora. Y los acetiladores lentos van a eliminar también este fármaco, pero con una vida media que es el triple de los anteriores, ¿sí? A ver, yo no tengo que hacer una genotipificación, no tengo que salir a buscar el polimorfismo de la N-acetiltransferasa, simplemente tengo que saber que esto puede suceder, ¿sí? En el caso de los acetiladores rápidos, en general lo que se hace es, por ejemplo, triplicar o duplicar la dosis. Y en el caso de los acetiladores lentos, se da la dosis estándar, ¿sí? O sea, me va a importar más que nada para eso, como para ajustar la posología. Pero después, salvo que el paciente tenga alguna alteración a nivel renal, que sea rápido o lento, no me significa nada, ¿sí? O sea, como les digo, me va a permitir ajustar la dosis. Realmente un acetilador rápido va a necesitar mayor dosis.
pero quedaría ahí. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene afectada la función renal? Una vez que sufría la acetilación, la isoniazida es excretada por vía renal. Entonces, si el paciente tiene afectada la función renal, acá sí los acetiladores lentos son los que van a cobrar importancia. ¿Por qué? Porque justamente va a haber mayor vía media, ¿sí? Y puede haber acumulación y hecho toxicidad de la isoniazida. Entonces, mucho cuidado en el caso de que yo identifique que mi paciente es un acetilador lento, que en general son acetiladores lentos, ¿sí? Eh, y no le controle la función renal, porque en caso, como le digo, que esté afectada, sí podría llegar a haber una acumulación. Yo no quiero acumulación de la isoniazida. ¿Por qué? Por sus efectos adversos. ¿Sí? Vamos a ver que todos los fármacos antituberculosis tienen efectos adversos muy característicos y muy importantes a los que hay que estar demasiado atentos. ¿Sí? Bien, en el caso de la isoniazida, ¿por qué no quiero que aparezcan los efectos adversos? Bueno, el principal efecto adverso descripto para la misma es la neurotoxicidad. Sobre todo la neurotoxicidad a nivel periférico, o sea, puede causar polineuropatías o parestesias la isoniazida. Más frecuentemente, más raramente, pero más gravemente, podría llegar a causar convulsiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Como les digo, efecto adverso raro, pero grave, frecuente a nivel periférico. Nosotros sabemos por qué se produce esta neurotoxicidad y es porque la isoniazida acelera la eliminación de la vitamina B6 o la piridoxina. ¿Sí? Entonces, si un paciente viene a consultarme porque presenta una polineuropatía, yo no voy a suspender la administración de isoniazida y simplemente voy a asociar al tratamiento la vitamina B6 para que este efecto adverso deje de aparecer. Si yo sé que se está produciendo porque la isoniazida puede acelerar la eliminación de la vitamina B6. Bueno, agrego la vitamina al tratamiento. Muy importante. Hay algunas situaciones, algunas poblaciones en donde yo sé que ya va a haber un déficit de vitamina B6 o va a haber un aumento de los requerimientos de vitamina B6. Niños, pacientes embarazadas, tienen aumento de los requerimientos de la vitamina B6. Los ancianos, ¿sí? Tienen un déficit de por sí ya de vitamina B6. Entonces, hay algunas poblaciones en donde no se espera que aparezca el efecto adverso para administrar la vitamina B6, sino que directamente se dan en conjunto, vienen en el mismo comprimido, ¿sí? La isoniazida y la vitamina B6. ¿En qué poblaciones yo hago profilaxis directamente con vitamina B6 para evitar la neurotoxicidad? En ancianos, en niños, en mujeres embarazadas, en pacientes desnutridos, que también van a tener déficit de vitamina B6, en pacientes alcohólicos, que también van a tener un aumento en la eliminación de vitamina B6, y en pacientes diabéticos. ¿Por qué en pacientes diabéticos? Porque los pacientes diabéticos ya tienen la chance de tener polineuropatías periféricas, ¿sí? Por su enfermedad. Entonces, lo digo una vez más, así lo anotan y ya lo saben todos. Ancianos, niños, mujeres embarazadas, desnutridos, alcohólicos, diabéticos, se hace profilaxis directamente con la vitamina B6, no se espera a que aparezcan los síntomas. El paciente se va del consultorio con un comprimido que tiene isoniazida y vitamina B6. Bien, saliendo de la neurotoxicidad, que igual como les digo es un efecto adverso muy frecuente que puede aparecer con la isoniazida, pero nunca es un criterio de suspensión, que justamente podemos hacer algo, vamos a ver dos efectos adversos que sí pueden llegar a ser criterios de suspensión, que son la hepatotoxicidad y también la hipersensibilidad. Hepatotoxicidad. La isoniazida puede dar desde un aumento de las transaminasas hasta una hepatitis que es grave, de hecho tiene un patrón característico que es, hace una necrosis en puente y de hecho es un patrón multilobulillar. Eh, o sea que claramente cuando nosotros advertimos que comienzan a aumentar las transaminasas, vamos a tener que suspender, como les digo, es un criterio de suspensión de la isoniazida, que después vamos a ver mejor, ¿sí? Y también la isoniazida puede generar cuadros de hipersensibilidad. También ya vamos a ver específicamente qué es hipersensibilidad,
pero ya les voy diciendo, hipersensibilidad no es sinónimo de rash. ¿Sí? Hipersensibilidad es un cuadro sistémico grave. Pero bueno, como ven, esas dos están subrayadas porque pueden ser criterios de suspensión del tratamiento con isoniazida. Vamos al segundo fármaco, la rifampicina. ¿Cómo es su mecanismo de acción? La rifampicina inhibe la iniciación de la transcripción ya que se une a la ARN polimerasa ADN dependiente bacteriana, ya que es un fármaco totalmente bactericida. ¿Sí? La rifampicina, además de actuar sobre Mycobacterium tuberculosis, tiene un pequeño espectro, ¿sí? O sea, actúa sobre otros gérmenes. Dentro de lo que son las micobacterias, también puede actuar sobre Kansasi, ¿sí? Sobre lo que es el complejo Avium y sobre Mycobacterium leprae, que de hecho ahora lo vamos a ver. Pero también puede tener acción sobre gram positivo, como estáfilo, por ejemplo, el estáfilo aureus meticilino resistente, sobre los coagulasa negativos, ¿sí? Y también puede tener acción sobre gram negativos, como Escherichia coli, y sobre gérmenes muy problemáticos como pueden ser Pseudomonas, Klebsiella, ¿sí? Contra Haemophilus influenzae y contra Neisseria meningitidis. ¿Esto es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque en general, como hay una resistencia muy importante a los fármacos antituberculosos, los fármacos antituberculosos se reservan justamente únicamente para el tratamiento de la tuberculosis. Pero ¿qué pasa si yo tengo una infección por SAMR que está causando una sepsis? ¿Qué pasa si yo tengo una Klebsiella que es solo sensible a rifampicina y no puedo erradicar? Bueno, voy a tener que usar la rifampicina, ¿sí? En general, por suerte, como son infecciones por gérmenes multiresistentes, piensen que tampoco se va a dar sola la rifampicina. Entonces, siempre que se dé acompañada, nosotros prevenimos el desarrollo de resistencia, ¿sí? Pero es como que los fármacos antituberculosos los tenemos ahí en caso de emergencia rompa el vidrio, o sea, en caso de tuberculosis, úselos y no los use para nada más. Bueno, la rifampicina puede ser una excepción a esta regla, ¿sí? O sea que, cuidado, tienen que conocer el espectro de la rifampicina. La rifampicina para la tuberculosis se administra por vía oral. Ahora bien, para el tratamiento de otras bacterias, como les dije, puede llegar a administrarse por vía endovenosa. Por favor, eso no lo nombran cuando están hablando de tuberculosis. Es un fármaco, al igual que la isoniazida, muy liposoluble. De hecho, tiene alta biodisponibilidad, alta unión a proteínas plasmáticas, alcanza buenos niveles de líquido cefalorraquídeo, justamente porque atraviesa muy bien las membranas. Esto hacía, o sea, como tiene buenas concentraciones en el sistema nervioso central y además tiene acción sobre Neisseria meningitidis, muchas veces la rifampicina se utilizaba para erradicar al portador de Neisseria meningitidis o muchas veces en el tratamiento de los contactos estrechos. Pero bueno, como les digo, en general lo mejor no es utilizarla sola para que no desarrolle resistencia, o sea que vamos a ver que hoy en día usamos otros fármacos para esto. Pero que les quede esto como dato, ¿sí? Que se usaba para Neisseria meningitidis porque alcanza muy buenas concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. Se elimina también por biotransformación hepática, de hecho realiza circuito enterohepático, y la rifampicina es un potente inductor enzimático, de hecho induce inclusive su propio metabolismo. O sea que es un fármaco con el que vamos a tener que estar muy atentos con lo que son las interacciones. De un 5 a un 15% de la droga que no se metabolice, esa droga se va a encontrar en orina y heces. ¿Qué es lo importante de la droga no metabolizada? La droga no metabolizada da coloración a las secreciones. Una coloración naranja, pero naranja fluo. Que puede colorear la orina de los pacientes, las heces de los pacientes, como le dije, la saliva, el sudor e incluso las lágrimas. Entonces, si ustedes no le avisan al paciente que la rifampicina, que no se metaboliza, se puede eliminar y tiene un color muy particular, el paciente va a venir y va a decir, tengo una hematuria. No, no tiene una hematuria, está eliminando. Entonces, que no se asuste el paciente y no suspenda por ninguna razón el tratamiento con rifampicina, esto se avisa antes, ¿sí? Para que el paciente no piense que tiene una hematuria. Además, si colorea el sudor, bueno, avísenle que
evite las ropas blancas y de colores claros durante el tratamiento con rifampicina, porque si no le va a quedar naranja. Y lo mismo si el paciente es usuario de lentes de contacto, las va a opacificar y de hecho va a hacer que tenga que tirar directamente esas lentes de contacto, ¿sí? Entonces todas esas cosas se avisan para que haya adherencia al tratamiento para que no se suspenda. Bien, si es un inductor enzimático, como les digo, vamos a tener que estar atentos a las interacciones. Va a interaccionar con cualquier cosa, ¿sí? Que se metabolice a nivel del citocromo. Yo les puse acá algunos de los fármacos más relevantes. Anticonceptivos orales, además, acuerden que realiza circuito enterohepático, o sea que por dos maneras va a estar disminuyendo la concentración de los anticonceptivos orales. Anticoagulantes orales, cuidado que estos pacientes no se nos vayan de rango y tengan hemorragia. Hipoglucemiantes, ¿sí? Los antimicóticos azólicos, los inhibidores de proteasa. No es raro que los pacientes tengan una doble infección, tuberculosis, VIH, entonces cuidado, ¿sí? Va a haber que ajustar en general las concentraciones de todos estos fármacos o muchas veces utilizar otros. O sea, bueno, en el caso de los anticonceptivos queda claro que un paciente va a tener que utilizar método de barrera, ¿sí? Pero muchas veces vamos a tener que utilizar algún sustituto. ¿Cuáles son los efectos adversos de la rifampicina? También hepatotoxicidad. Si está subrayada es porque también puede ser un criterio de suspensión. Igual la rifampicina en general a nivel hepático causa más que nada ictericia. Puede haber un aumento de las transaminasas, pero es raro que produzca una hepatitis grave, una hepatitis severa, como si hacía la isoniazida. Además puede causar un síndrome pseudogripal. Esto es muy importante porque quizás ese síndrome pseudogripal puede confundirse con los síntomas de la tuberculosis, ¿sí? La fiebre, la sudoración, el dolor muscular, son un efecto adverso, ¿sí? Y no debe ser confundido, porque quizás dicen, hay resistencia a la rifampicina. No, hay que estar atento a esto. Intolerancia digestiva, ¿sí? Hipersensibilidad nuevamente, que como ven puede ser una vez más criterio de suspensión. Y a nivel de la médula ósea puede causar anemia hemolítica y trombocitopenia. O sea, como en el caso de la isoniazida, además de la hepatotoxicidad y la hipersensibilidad, nos preocupaba la neurotoxicidad que podía causar. Bueno, acá como efecto adverso característico es la afectación a nivel hematológica, ¿sí? O sea, vamos a tener que estar atentos, controles hematológicos a los pacientes que reciban rifampicina. Etambutol. El etambutol, en cuanto a lo que es su farmacodinamia, lo que hace es inhibir a la enzima arabinosil transferasa. Es una enzima que está relacionada, encargada de la incorporación del ácido micólico en la pared bacteriana. Es el único del tratamiento de primera línea con estas 4 drogas que es bacterioestático, o sea, no produce la muerte de la micobacteria. Dentro de su espectro, fíjense, no solo Mycobacterium tuberculosis, también otras micobacterias como Kansasi, y de hecho se usa para lo que es Avium. Eh, ¿Qué es lo bueno del etambutol? Porque es un fármaco bacterioestático, pero sin embargo es un fármaco que tiene alta eficacia en cepas resistentes a isoniazida y rifampicina. A ver, el etambutol actúa directamente en lo que es la incorporación de los ácidos micólicos a la pared. Entonces, esto sería como una suerte de beta-lactámico. Acuérdense que todo lo que afecta síntesis de pared de una bacteria, lo que altera es la permeabilidad de esa bacteria. Entonces, quizás la micobacteria era resistente a isoniazida y a rifampicina, pero como están alterando la permeabilidad a través de la interacción con la pared bacteriana, el etambutol está haciendo eso, quizás ahora se restaura, ¿sí? La acción de la isoniazida y de la rifampicina. O sea que es muy importante. O sea, esto hace que, por más que sea bacteriostático, sea uno que nunca puede faltar en la primera línea, ¿sí? El etambutol se administra solamente por vía oral y tiene algo muy importante. Además de ser el único bacterioestático, es el único hidrosoluble del tratamiento de primera línea. O sea, pues se descarta unión a proteínas, llega a líquidos cefalorraquídeos solo si hay meninges inflamadas, si no piensen que no va a atravesar bien las membranas. Otra cosa muy importante, ¿sí? Se va a excretar por filtración glomerular y secreción tubular sin metabolizar, porque justamente es un fármaco hidrosoluble, o sea que la vía media del etambutol va a aumentar en la insuficiencia renal y muchas veces vamos a tener que ajustar su dosis, ¿sí? El único bacteriostático y el único hidrosoluble.
Ese hidrosoluble está muy bueno a la hora de los efectos adversos, porque sabemos que no se metaboliza en el hígado, este no va a tener hepatotoxicidad como efecto adverso y como criterio de suspensión, pero sí la hipersensibilidad que ya vamos a hablar, ¿sí? Además, puede generar intolerancia digestiva, produce hiperuricemia, ¿por qué? Porque compite a nivel de la secreción tubular, acuérdense que se excretaba por secreción tubular con el ácido úrico, o sea que vamos a tener que tener cuidado en los pacientes ¿sí? con gota. ¿Y cuál es el efecto adverso característico? Por ahora habíamos dicho neurotoxicidad con isoniazida, alteraciones hematológicas con rifampicina. Bueno, volvemos a una neurotoxicidad, pero en este caso central. El etambutol produce neuritis óptica. ¿Sí? Esa neuritis óptica supuestamente es proporcional a la dosis recibida del etambutol y lo que puede causar es disminución de la agudeza visual, alteraciones en el campo visual. De hecho, los pacientes refieren que la visión que tienen es en caño de escopeta. ¿Por qué? Porque hay una alteración directamente que les está reduciendo el campo visual. Obviamente, esto es criterio de suspensión del fármaco, ¿sí? Eh, Debe suspenderse el fármaco sí o sí, porque piensen que se supone que está relacionada con la dosis. En general, la neuritis óptica, o sea, si se produce, afecta a ambos ojos y eh, que sea reversible o no depende mucho también de la afectación y de cuándo nosotros retiramos el fármaco. ¿Puede ser reversible? Sí, eso no significa que el paciente va a ver exactamente como veía antes de iniciar el tratamiento con etambutol, ¿sí? Pero justamente por eso es muy importante que realizar coriocontroles periódicos en estos pacientes, ¿sí? Obviamente se les realiza un estudio oftalmológico antes de que empiecen el tratamiento, una vez finalizado, y además se le dan pautas de alarma, de que si comienza con alteraciones a nivel visual, concurra rápidamente a un centro de salud. Es muy importante tener o sea, la visita oftalmológica previa, porque si no, si llega a aparecer esto, yo que lo sé, lo suspendo, pero nunca voy a saber qué tanto retomó, digamos, la capacidad visual del paciente porque no sé de dónde partía. Quizás ese paciente ya no veía un 100%, ya veía un 70%. Entonces, bueno, si le pasa a ello, lo suspendo y vuelve a ver un 70%, genial, ¿sí? Siempre control oftalmológico previo, ¿sí? Y obviamente, no está subrayado, pero está enorme acá, ¿sí? Criterio de suspensión. Pasa que no está subrayado, pues es un criterio de suspensión solo del etambutol, ¿sí? Último fármaco, piracinamida. La piracinamida es también una prodroga, como la isoniazida, ¿sí? De hecho, se transforma también por enzimas de la micobacteria al fármaco activo, que es el ácido piranoico, y ese, en realidad, se supone que el mecanismo de acción de la piracinamida no está dilucidado totalmente hoy en día. Alteraría la síntesis del ácido micólico, como venían haciendo bastantes de lo que era el tratamiento de primera línea, y además se supone que tiene un efecto bactericida en medios con pH ácidos, por ejemplo los fagosomas. Eso sería genial porque piensen que cuando las micobacterias comienzan a replicar en los macrófagos intracelularmente, o sea, eso va a hacer que se active un lisosoma, ¿sí? Y que se produzca la muerte de la micobacteria ahí en ese medio ácido. O sea que si la piracinamida puede llegar ahí, actuar ahí, sería genial, ¿sí? Es un fármaco igual bactericida. Esta acción que tiene sobre los medios ácidos es como un plus, ¿sí? Y como les digo, su mecanismo de acción no está del todo dilucidado. Es activa solamente contra Mycobacterium tuberculosis, la piracinamida, o sea que no la van a ver en otro lado. Se administra por vía oral, es liposoluble como isoniazida y rifampicina, o sea que tiene buena llegada a líquido cefalorraquídeo, buena distribución, un metabolismo hepático y excreción de metabolitos por vía renal. ¿Cuáles son los efectos adversos de la piracinamida? Acá no tenemos agregados como en las otras drogas, pero tenemos muy potenciada lo que es la hepatotoxicidad, ¿sí? Que incluso puede ser criterio de suspensión. La piracinamida produce un cuadro grave, puede ir a ictericia y aumento de las transaminasas, pero en realidad puede producir una necrosis que evolucione muy rápidamente y que llegue a la muerte, ¿sí? O sea que ese es un principal efecto adverso. Además puede causar hiperuricemia, ¿sí? Estos metabolitos que se excretaban a nivel renal pueden competir con el ácido úrico
Intolerancia digestiva y volvemos a lo mismo, hipersensibilidad. Ahora vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de hipersensibilidad, pero fíjense que nuevamente es criterio de suspensión. ¿Cómo se hace el esquema entonces de tratamiento? Ya hablamos de los 4 fármacos. Bien, el esquema de tratamiento para la tuberculosis es la triple asociación bactericida, compuesta por los 3 fármacos bactericidas, obviamente, isoniazida, rifapicina y piracetamida, más el etambutol, que es un fármaco bacteriostático, ¿sí? Recuerden que el etambutol nunca puede faltar por la resistencia isoniazida y a rifapicina de la que hablamos. En general, los esquemas son bien tolerados, tienen baja toxicidad y lo que tienen es que se administran en 2 fases. Una fase intensiva o esterilizante, en donde hay 2 meses donde el paciente toma las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, de manera diaria, o sea, si son 2 meses, 60 tomas en total, seguida por una fase de consolidación, que esa fase de consolidación, ahora vamos a ver por qué acá dice habitualmente, dura 4 meses y son 4 meses de isoniazida, rifampicina, que puede ser diaria, 120 tomas, o 3 veces por semana, 48 tomas, ¿sí? Todo va a importar mucho de la adherencia al tratamiento que presenten los pacientes y si ustedes en serio saben que el paciente pueda cumplir con 3 veces por semana, si no, lo mejor es que la tome diariamente, ¿sí? O sea, 2 meses con los 4 fármacos, 4 meses más con isoniazida y rifampicina solamente, eso da un total de 6 meses, ¿sí? Estos esquemas logran la curación de casi el 100% de los enfermos. ¿Por qué les dije que decía habitualmente 4 meses de isoniazida rifampicina? Bien, porque hay situaciones puntuales donde la fase de consolidación puede extenderse. Por ejemplo, en formas extrapulmonares que sean graves, como una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, una tuberculosis ósea, ¿sí? En caso de que la forma sea pulmonar, pero sea una forma pulmonar grave, ¿sí? O en caso de que haya resistencia, por ejemplo, a rifampicina, a isoniazida, ¿sí? No a las 2 juntas, pero a alguna de las 2, la fase de consolidación tiene que prolongarse, ¿sí? En general, la fase de consolidación puede prolongarse, por ejemplo, a 9 meses, ¿sí? Como total del tratamiento, o 12 meses inclusive, ¿sí? Pero eso es importante que sepan que es para cuando hay formas pulmonares o extrapulmonares graves o cuando hay resistencia a alguna de estos 2 fármacos que se usan en la fase de consolidación, que son isoniazida y rifampicina, ¿sí? Igual, nuevamente, esquema clásico de tratamiento, 6 meses de duración total, ¿sí? Las situaciones particulares después se verán bien y se repasarán bien, lo importante es que ustedes sepan esto, ¿sí? 2 meses de los 4 fármacos, 4 meses de isoniazida y rifampicina, o sea, 6 meses en total. El tratamiento de la tuberculosis para que tenga éxito justamente tiene que ser combinado para evitar la resistencia, continuado, ¿sí? Para evitar la resistencia y supervisado estrictamente. O sea, yo me tengo que garantizar de que si el paciente viene al centro de salud, se lleva eh, o sea, la cantidad necesaria para, por ejemplo, hacer el tratamiento durante el mes o 2 meses, tenga adherencia a ese tratamiento y en serio lo haga. Si no, vamos a estar en muchos problemas porque, nuevamente, hay cada vez más resistencia, ¿sí? O sea, en general lo que se hace es dar los frascos que los devuelva vacíos, o en casos en donde sabemos que quizás la adherencia es mala, lo mejor es esto, que directamente los tome enfrente, ¿sí? Del personal de salud. Bien, vamos a hablar de un poquito de la rifabutina. La rifabutina es, como yo digo, la prima hermana de la rifampicina, ¿sí? De hecho, pertenece al mismo grupo de antibióticos. Lo que tiene de importante es que se considera un fármaco de primera línea. ¿Por qué? Porque puede ser un sustituto de la rifampicina cuando ésta no puede ser utilizada por sus interacciones con otros fármacos. La rifampicina, acuérdense, es un importante inductor a nivel enzimático, la rifabutina no. Entonces, si nosotros
podemos, porque queremos en ese caso priorizar alguno de los otros fármacos que tiene el paciente, podemos, hay disponibilidad de rifabutina, se puede utilizar la rifabutina, ¿sí? O sea que se consideraría también de primera línea por ser sustituta de la rifampicina. Y otro fármaco del que tenemos que hablar, muy importante, es la streptomicina. La streptomicina es un aminoglucósido, o sea que obviamente si es un aminoglucósido es bactericida. La streptomicina previamente era considerada como droga de primera línea y de hecho aún se utiliza como primera línea en algunas situaciones puntuales, como por ejemplo ante hepatotoxicidad de alguna de las drogas de primera línea, ¿sí? De hecho, se usa mucho también la streptomicina cuando hay presentaciones, o sea, iniciales de tuberculosis con afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Eh, Eso es lo que tiene de bueno, o sea, puede ser utilizada como fármaco de primera línea ante casos de toxicidad, ¿sí? Pero, ¿cuál es la contra de la streptomicina? Recuerden que si es un fármaco aminoglucósido, la administración es intramuscular, ¿sí? O sea que ahí sí o sí el paciente va a tener que concurrir a un centro de salud para la administración. Vamos a hablar un poco de los tratamientos de segunda línea. Los tratamientos de segunda línea los vamos a tener que utilizar cuando hay una toxicidad a la primera línea o cuando hay resistencia a los tratamientos de primera línea, ¿sí? O sea, en cualquiera de esas dos situaciones, ya sea que haya resistencia o aparición de toxicidad, voy a tener que instaurar un tratamiento de segunda línea. La idea es que ustedes conozcan los nombres de los tratamientos de segunda línea, ¿sí? Los podemos dividir en aquellos que van a ser oral, y ahí tenemos a la etionamida, a la cicloserina y al ácido paraminosalicílico o PAS. Esos tres fármacos están disponibles en Argentina, pero su uso es exclusivo hospitalario, ¿sí? Y después orales vamos a tener un grupo de antibióticos muy importante que son las fluorquinolonas, como, o sea, las que se usan para lo que es tuberculosis, son la levofloxacina y la moxifloxacina, ¿sí? Y también podría llegar a utilizarse como tratamiento oral de segunda línea el linezolid. En cuanto a lo que es el tratamiento de segunda línea por vía parenteral, en los inyectables tenemos a los aminoglucósidos. ¿Cuáles? Kanamicina, amicacina. Creo que sí, les estoy diciendo como tratamiento de segunda línea pueden utilizarse las quinolonas y los aminoglucósidos, se entiende por qué ustedes ven todo en la misma clase, ¿sí? Como les digo, nombres de estos. Tienen que saber cuáles son las posibles sustituciones que nosotros podemos tener que realizar, ¿sí? Nombrándolos. No se les va a pedir otra cosa. Igual, aminoglucósidos, fluoroquinolonas y linezolid lo tienen que saber porque forman parte de lo que es este módulo de antibióticos, ¿sí? Las quinolonas, más que nada, van a ser indispensables cuando haya resistencia. Acuérdense que el tratamiento de segunda línea se puede instaurar por resistencia o por toxicidad. Bueno, si hay resistencia, ¿sí? Las quinolonas resultaron ser muy útiles. La moxifloxacina es la que posee mayor actividad contra Mycobacterium tuberculosis, pero con la que tenemos mayor experiencia es con la levofloxacina, ¿sí? En general tienen baja toxicidad, o sea, tienen pocos efectos adversos y buena tolerancia de las quinolonas, ¿sí? Muy importante esto, con la que mayor experiencia se tiene es con la levofloxacina, y la levofloxacina se utiliza para muchas otras patologías, ¿sí? Eh, Piensen que en una tuberculosis multiresistente ustedes no van a administrar la levofloxacina sola, ¿sí? La van a administrar con otros fármacos. Eh, y la levofloxacina, por ejemplo, se usa para otras infecciones pulmonares. Entonces, en un país como Argentina, donde la tuberculosis es endémica, mucho cuidado, ¿sí? Si ese paciente no se le descarta la tuberculosis enfermedad, porque, o sea, digo cuando obviamente se utiliza para otra cosa, porque pueden llegar a estar haciendo monoterapia con levofloxacina para la tuberculosis, lo cual sería muy grave, ¿sí? No digo no usen la levofloxacina para otras infecciones pulmonares, digo, si es para otra cosa, garantícense que ese paciente no tenga una enfermedad activa por tuberculosis, ¿sí? Eh, Porque es muy importante entender que todos estos fármacos de segunda línea van a reemplazar alguno o alguno de los de primera línea, pero justamente tampoco nunca se van a dar solos, ¿sí? El tratamiento de la tuberculosis es combinado. Entonces, si yo la estoy usando para
un tratamiento de tuberculosis multiresistente, me quedo tranquila, porque sé que la levofloxacina, ¿sí?, va a estar acompañada de otros fármacos. Yo estoy diciendo, cuidado, no sé, en una reubicación del EPOC y que quieran usar levofloxacina, descarten primero en ese paciente una tuberculosis activa. Aminoglucósidos. Les dije que los dos que se podían utilizar era amicacina. De hecho, la amicacina muchas veces se puede utilizar como sustituto de la streptomicina, pero tiene mayor toxicidad, y la canamicina, que tiene menor actividad, ¿sí? El tema es que pueden llegar a presentar resistencia cruzada, y acuérdense que los aminoglucósidos, o sea, tienen dos desventajas. Por un lado, la administración parenteral, y por otro lado, que los efectos adversos no son tolerables como los de las quinolonas, ¿sí? Parece que tienen efectos adversos graves y que muchas veces pueden llegar a limitar su tratamiento. Vamos a hablar un poquito de tuberculosis y corticoides, porque saben que hay como un mito, había quizás un mito, de que en infecciones no se podían asociar los corticoides porque eso hacía que la infección empeorara. Eso no es así, salvo para el caso de que se use un corticoide con el paciente tenga una enfermedad herpética, ¿sí? Pero si no, o sea, salvo para el caso de los virus, se pueden administrar corticoides en enfermedades causadas por bacterias. Y de hecho en este caso van a estar indicados cuando, por ejemplo, hay meningitis o cuando hay pericarditis, o sea, cuando hay inflamación, obviamente se pueden utilizar los corticoides. Y también en casos de hipersensibilidad. Recuerden que los 4 fármacos de primera línea podían causar reacciones de hipersensibilidad. Muchas veces esa hipersensibilidad es tan grave que requiere el uso de corticoides. Vamos a hablar también un poco de lo que es tuberculosis y VIH o SIDA. ¿Qué pasa cuando las personas, o sea, o están coinfectadas y tienen este doble problema, o cuando tienen, por ejemplo, solo tuberculosis, cuando tienen solo HIV? Acuérdense que las personas con VIH tienen entre 20 a 30 veces más posibilidades de desarrollar la tuberculosis activa. ¿Por qué? Acuérdense que de la infección tuberculosa latente había un 5 o un 15% de que esos pacientes en los años desarrollaran una enfermedad, pero que este riesgo era mucho mayor en personas que tenían la inmunidad celular afectada, como son los pacientes VIH, ¿sí? Y de hecho la tuberculosis es una de las principales causas de muerte entre las personas con HIV. ¿Qué pasa si, porque puede suceder, como les digo, que el paciente, o sea, ustedes hagan un diagnóstico de solo tuberculosis? Bueno, hay que estar muy atento a que el paciente, ¿sí?, no se infecte luego de VIH, porque le puede suceder esto y puede ir de una infección por tuberculosis a la tuberculosis de enfermedad. O puede ser que el paciente sea HIV positivo y en algún momento de su vida adquiera también la infección por tuberculosis. O puede ser que se le diagnostiquen un mismo día las dos infecciones a la vez, ¿sí? O sea, son varios los escenarios que pueden suceder y no es lo mismo lo que vamos a hacer nosotros en esos escenarios, ¿sí? ¿Qué pasa si un paciente el mismo día se le diagnostica tuberculosis y VIH? Bien, si el mismo día se diagnostican ambas patologías, el tratamiento de la tuberculosis siempre es prioritario al tratamiento antirretroviral, ¿sí? Siempre. O sea, para instaurar el tratamiento antirretroviral hay tiempo, para el de la tuberculosis no. Igual ahora saben que con todo esto del SENDEI en los antirretrovirales, en general se pueden tratar incluso, ¿sí?, el mismo día, pero si tienen que priorizar uno, tuberculosis. Siempre debe incluir rifampicina. ¿Por qué? Porque los regímenes que no incluyen la rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis aumentan la mortalidad, ¿sí? O sea que muy importante siempre incluir la rifampicina. La rifampicina, acuérdense, puede interaccionar con los inhibidores de proteasa. Si ustedes están diagnosticando el mismo día tuberculosis y VIH, las chances que tienen de que ese paciente se vaya con un inhibidor de proteasa son ínfimas, porque recuerden que el tratamiento de primera línea es con los análogos nucleosídicos y los inhibidores de la integrasa, ¿sí? O sea que no hay un problema en incluir la rifampicina, y de hecho se puede hacer y se hace.
¿sí? Lo de la rifampicina y su interacción particular con los inhibidores de proteasa, vamos a tener que tener cuidado en un paciente que ya tenga hace años VIH y que sea un paciente experimentado. Recuerden que si no, no debería estar recibiendo inhibidores de proteasa, ¿sí? Ahí sí, si es un paciente que hace años es VIH positivo, se le descubre una tuberculosis y está en tratamiento con inhibidores de proteasa, bueno, ahí se va a usar a la rifabutina, ¿sí? A la prima hermana de la rifampicina. Pero si no, en ningún caso se reemplaza la rifampicina porque, como dicen acá, demostró aumento de la mortalidad que un régimen, un esquema no lo incluya. ¿Sí? Obviamente el uso de lo que es el tratamiento antirretroviral de alta eficacia en pacientes con tuberculosis y SIDA va a estar limitado por la superposición de efectos adversos, por las interacciones farmacológicas como las que estuvimos hablando hasta recién, y también por las reacciones paradojales que de hecho se vio lo que se denomina como síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, eso se llama SIRI. Piensen que quizás el paciente, como no tiene inmunidad para responder a la infección, no tiene casi manifestaciones. Ahora, si ustedes le dan el tratamiento antirretroviral, recupera sus niveles ISD4, ahí sí va a poder hacer frente a la infección y muchas veces se ven síntomas que están englobados dentro de este síndrome de reconstitución inmune. Es por eso que en general siempre el tratamiento de la tuberculosis es prioritario, ¿sí? Para evitar reacciones muy exacerbadas si ustedes instauran primero el tratamiento antirretroviral. La realidad es otra cosa, que también es que eh, hoy en día es raro encontrar pacientes que tengan VIH y que tengan un deterioro inmunitario muy severo. ¿Sí? Sí hay, pero piensen que en general, al estar tratados rápidamente con inhibidores de la integrasa, o sea, como que la inmunidad no llega a caer tanto, entonces esto hoy en día es más raro de ver, ¿sí? Pero sí, todo lo que son la superposición de los efectos adversos de ambos tratamientos y obviamente las interacciones farmacológicas, ¿sí? Eh, Muy importante entonces recordar, siempre prioritario el tratamiento de la tuberculosis, siempre tiene que incluir rifampicina, ¿sí? Siempre que se diagnostiquen ambas patologías a la vez, eh, se debe incluir la rifampicina. La única condición para que esto no sucediera sería en un paciente ya experimentado, que bueno, que tenga buena adherencia y buena respuesta al tratamiento antirretroviral y que esté recibiendo un inhibidor de proteasa, ahí sí podríamos utilizar la rifabutina. Bien, ¿qué pasa con la tuberculosis, el embarazo y la lactancia? Eh, a pesar de que, como les dije, todo pasaba en la placenta, de hecho, la mayoría, salvo el etambutol, son liposolubles, o sea que atraviesan placenta, se recomienda igual el esquema estándar de tratamiento, sea con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Eh, Todos los fármacos entonces de primera línea pueden ser indicados, excepto la streptomicina, ¿sí? La streptomicina, recuerden que en algunas oportunidades puede utilizarse como tratamiento de primera línea y como es un aminoglucósido puede provocar sordera congénita. Y lo importante, si damos isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, es que junto a la isoniazida, las pacientes embarazadas deben recibir piridoxina, ¿sí? O vitamina B6 para evitar la neurotoxicidad, ¿sí? Pero el embarazo no altera en nada el esquema, ¿sí? De tratamiento de primera línea, salvo por la precaución de indicar la piridoxina, ¿sí? Y en el caso de la lactancia, si bien también se sabe que atraviesan leche materna, tampoco, ¿sí? Se recomienda el esquema estándar. eh, no, o sea, las concentraciones no van a llegar a ser tóxicas y es ahí más importante justamente fomentar la lactancia materna. Lo que sí podría llegar a pasar si la paciente tiene, o sea, si se sabe que es basilífera en ese momento, es que amamante directamente con barbijo, o sea, pero para no, en este caso, diseminar la tuberculosis y no por el pasaje de las drogas en lo que es leche materna, ¿sí?
Vamos a hablar de algo muy importante que es la suspensión del tratamiento de la tuberculosis. Fíjense que yo les fui subrayando cuáles podían ser los principales criterios de suspensión. Ahora bien, vamos a tener criterios de suspensión que incluyan a todos o a la mayoría del tratamiento de primera línea y criterios de suspensión que sean para drogas particulares, ¿sí? Reacción de hipersensibilidad, que ahora por fin vamos a explicar qué es. Acuérdense que reacciones de hipersensibilidad podrían producir isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. O sea que si aparece, yo voy a tener que suspender los 4 fármacos. Hepatotoxicidad, isoniazida, rifampicina y piracinamida también pueden causar hepatotoxicidad, entonces voy a tener que suspender estos 3 fármacos. En caso de la neuritis óptica, era el etambutol el único que podía ser el responsable, entonces voy a suspender inmediatamente el etambutol. Y en caso de que aparezca anemia hemolítica, trombocitopenia severa o púrpura, la responsable va a ser la rifampicina, o sea que voy a suspender solamente la rifampicina. ¿Sí? Hay que estar atento a esto durante el tratamiento con los fármacos antituberculosos, ¿sí? Ver si aparece alguno de estos efectos adversos y saber qué voy a tener que hacer yo, qué voy a tener que suspender y por qué, ¿sí? En cuanto a todas estas suspensiones, hay dos que están muy bien descritas y que tienen que saber, ¿sí? Una es la hepatotoxicidad. Todos los pacientes al comienzo del tratamiento deben tener un hepatograma, ¿sí? Y además van a tener que consultar inmediatamente si aparecen náuseas, vómitos, dolor abdominal o ictericia. Esto es lo mismo de siempre, cuando las transaminasas aumentan más de 5 veces el valor normal con o sin síntomas, aumentan 3 veces el valor normal con síntomas o hay aumento de la bilirrubina, los fármacos deben suspenderse. ¿Qué fármacos deben suspenderse? Los hepatotóxicos. Entonces, hasta que mejore el cuadro, vamos a administrar por lo menos 3 fármacos que no sean hepatotóxicos. El etambutol lo dejo porque no es hepatotóxico y, por ejemplo, puedo agregar una fluorquinolona, ¿sí? Un aminoglucósido, puedo agregar alguno de los orales, ¿sí? De segunda línea. O sea, lo importante es que sepan que el etambutol puede quedar y que se suspenden los 3 que son hepatotóxicos. En general, cuando hay hepatotoxicidad durante el tratamiento tuberculoso, ¿sí? Antituberculoso, esta hepatotoxicidad revierte y el hepatograma se normaliza, ¿sí? No siempre la hepatotoxicidad es por los fármacos, si es por los fármacos, como le digo, puede llegar a revertir, pero muchas veces también puede ser que haya una hepatotoxicidad porque el paciente está con otros fármacos que sean hepatotóxicos, porque el paciente contrajo una hepatitis viral, ¿sí? O porque simplemente consume alcohol que es tóxico para el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suspenden esos 3 fármacos, se agregan otros 3 junto al etambutol y se espera que el hepatograma normalice. Cuando normaliza, los fármacos de primera línea se vuelven a administrar de manera secuencial. ¿Cómo? Comenzando con rifampicina. Si no hay aumento de transaminasa, se espera una semana más, se inserta nuevamente la isoniazida. Se espera otra semana más y si también no pasa nada, se agrega la piracinamida. ¿Por qué tenemos esta manera secuencial de readministrar los fármacos? ¿Por qué vamos del que de menor efectos adversos graves va a tener a nivel del hígado al que mayor efectos adversos graves puede tener a nivel del hígado, como es la piracinamida, ¿sí? Entonces yo puedo con la rifampicina. La rifampicina, acuérdense, aumentan las transaminasas más que nada. Bueno, no pasó nada. Y si ya no me aumentaron las transaminasas, es raro que, ¿sí? Después, con las que más gravemente afectaban el hígado, pase cualquier cosa. Pero es en esta manera secuencial de la droga de menor a mayor gravedad de efectos adversos a nivel hepático. eh, y es muy importante justamente que sea secuencial, que yo espere una semana, porque bueno, si llegan a aumentar las transaminasas, voy a decir, es una hepatotoxicidad específica a, supónganse, la isoniazida. Bueno, y reinstauro la rifampicina, la piracinamida y veo por qué reemplazo la isoniazida. Y esta es la importancia de esperar una semana. Si hay hepatotoxicidad, poder identificar a cuál, ¿sí? Pero como les digo, esto en general secuencialmente se vuelve a administrar y no pasa nada, ¿sí? Y acuérdense que el criterio para hacerlo de esta manera secuencial es de menor a mayor gravedad. ¿Qué otra situación, además de la hepatotoxicidad, también está bien estudiada? La aparición de reacciones de hipersensibilidad.
Eso recuérdense que la podían producir cualquiera de los 4 fármacos de primera línea. ¿Qué es una reacción de hipersensibilidad? Una reacción de hipersensibilidad, como lo digo, no es solo un rash. ¿Va a tener un rash como manifestación cutánea? Sí, pero este rash va a estar acompañado de otras alteraciones, sobre todo a nivel sistémico, como fiebre. Además de la piel, va a tener compromiso de las mucosas ese paciente y puede haber otros síntomas sistémicos, como ser eosinofilia, que termina alterando ¿sí? la función renal. Puede haber, más que eosinofilia, también nefritis, por ejemplo, a nivel renal. ¿Sí? Es un compromiso, como les digo, sistémico. No donde solo hay un rash y al paciente le pica, como ven en la foto, ¿sí? No, el paciente en general no puede respirar, acuérdense que esto puede estar acompañado de un edema de glotis, ¿sí? Obviamente tienen fiebre y puede llegar a presentar otros síntomas sistémicos, ¿sí? En general estos pacientes van a requerir justamente internación. Cuando esto sucede, todos los fármacos de primera línea entonces van a ser suspendidos inmediatamente. En algunos casos vamos a tener que administrar corticoides endovenosos para calmar esta reacción de hipersensibilidad. El paciente va a pasar a realizar un esquema completamente de segunda línea, ¿sí? Que en general ahí sí se mezclan los orales con algún inyectable, aprovechando de que va a estar internado. Y cuando desaparece completamente la reacción cutánea, ahí vamos a readministrar otra vez por separado y de manera secuencial los fármacos. Acá no tienen una razón de ser, se instauran así porque sí, ¿sí? Se da rifampicina, se esperan 2 o 3 días, no pasa nada, isoniazida, 2 o 3 días más, etambutol, no pasa nada, 2 o 3 días más, finalmente piracinamida, ¿sí? Pero eso es una reacción de hipersensibilidad, no un rash. Obviamente ustedes al paciente le tienen que avisar si presenta rash, fiebre y alguna otra manifestación, ¿sí? Tiene compromiso de mucosas, o como les digo, les cuesta respirar, tiene que ocurrir rápidamente a una guardia. Bien, 2 palabras de lo que es tuberculosis multiresistente, fármaco resistente. Tenemos estas dos que son las dos más benevolentes. La monoresistente es resistente a un solo fármaco antituberculoso. Por ejemplo, puede ser resistente a isoniazida o a streptomicina. La poliresistente es resistente a 2 o más fármacos, ¿sí? Pero nunca a isoniazida y a rifampicina simultáneamente, ¿sí? Pero como le digo, estos son los cuadros más lindos. Vamos a los graves. ¿Qué es la tuberculosis multiresistente? Es aquella que es resistente simultáneamente a isoniazida, rifampicina, con o sin el agregado de resistencia a otros fármacos. A ver, esto ya es grave, porque ya el tratamiento de consolidación, que es solo con isoniazida y rifampicina, no lo puedo realizar. ¿Sí? Y después encima hay un escenario peor, que es la tuberculosis extensamente resistente, que son cepas resistentes como mínimo a isoniazida, rifampicina, pero tienen resistencia adicional a por lo menos una fluorquinolona y a un inyectable de segunda línea, por ejemplo, a los aminoglucósidos. O sea, este escenario ya es terrible, ¿sí? Y esto, como les digo, es muy importante. Todos los años aumentan todavía más las tasas de infecciones multiresistentes. Y fíjense que, o sea, tenemos que buscar sustitutos porque ya tratamiento o sea, la fase de consolidación ya no la podemos realizar. Obviamente tienen peor pronóstico las tuberculosis multiresistentes, y vieron que les dije que en los test rápidos, de hecho, por eso se podía ver la sensibilidad, sobre todo isoniazida y a rifampicina, y yo en general, si ya sé que es multiresistente, ya no, o sea, más allá de saber que no puedo usar estos 2 fármacos, ya sé que no va a tener la misma respuesta, ¿sí? Al tratamiento de este paciente. Vamos a hablar por último, ya casi estamos llegando al final de tuberculosis, de lo que es la quimioprofilaxis. ¿Se acuerdan que la quimioprofilaxis es la administración de uno o más fármacos para evitar el desarrollo de la enfermedad? Bueno, acá tenemos 2 tipos de quimioprofilaxis con lo que es la tuberculosis. La quimioprofilaxis primaria, que es aquella donde ustedes van a administrar un fármaco con el objetivo de evitar la infección. O sea, lo que quieren acá es evitar que haya contacto directamente con el bacilo tuberculoso. Antes siempre obviamente debo descartar la enfermedad. Acuérdense que yo de ninguna manera, si tengo enfermedad, puedo hacer monoterapia, ¿sí?
Y la quimioprofilaxis secundaria es el tratamiento de la infección tuberculosa latente, ¿sí? O sea, acá sí lo que yo voy a querer es evitar el desarrollo de la enfermedad. A ver, ¿se acuerdan cuando empezó la clase que vimos que el desarrollo de la enfermedad, o sea, estaba directamente ligado con la inmunidad de esos pacientes, ¿sí? Entonces, si yo sé que un paciente tiene la infección tuberculosa latente, o sea, le hice la PPD y es positiva, y ese paciente yo sé que es VIH positivo, o sea, que tiene muchísimo más riesgo de desarrollar la enfermedad, bueno, a ese paciente le voy a instaurar una quimioprofilaxis secundaria para que evitar de que la infección tuberculosa latente pase a desarrollar una enfermedad activa. ¿Sí? O sea que en general acá nos vamos a concentrar en pacientes que tengan altas chances de que esta infección tuberculosa latente pase rápidamente a ser una enfermedad activa. Y son los que tienen debilitado el sistema inmune. Por ejemplo, pacientes VIH positivo o algún paciente, recuerde que esté recibiendo algún tratamiento inmunosupresor. Ahora bien, en la primaria, yo lo que quiero es directamente evitar la infección. O sea, acá en la primaria tiene que haber una búsqueda activa de contactos estrechos de esos pacientes, ¿sí?, que presentaron tuberculosis. Entonces, obviamente siempre primero se le descarta la enfermedad, pero yo no voy a tratar a todos los contactos estrechos de esos pacientes para evitar el desarrollo de infección. Si se acuerdan, los que más chances tenían de generar una infección por tuberculosis eran los niños. Entonces, si dentro de los contactos estrechos de esas personas están los niños menores de 19 años, se le va a dar, ¿sí?, la quimioprofilaxis para evitar la infección. ¿Cómo se hace la quimioprofilaxis, ya sea primaria o secundaria? Con la isoniazida. ¿Sí? La dosis varía según sean niños o en adultos. La dosis máxima igual es de 300 miligramos día. Es una toma diaria única por vía oral, pero fíjense el tiempo de administración es de 6 meses. ¿Sí? O sea, es igual la misma duración que el tratamiento antituberculoso, pero solo con la isoniazida. ¿Sí? Dos palabras también de la BCG, el famoso bacilo de Calmette-Guerin. ¿Qué tienen que saber de la vacuna de la BCG? Que protege frente a las formas diseminadas y graves, ¿sí? O sea, la protección, de hecho, contra las formas pulmonares es muy variable, va del 0 al 80% y depende más del estado clínico y nutricional del niño que de la vacuna en sí. Ahora fíjense, el efecto protector sobre la meningitis es del 60%, o sea, tiene un efecto protector importante para prevenir las formas diseminadas y graves. ¿Quiénes se vacunan? Todo recién nacido que pese más de 2 kilos, ¿sí?, antes de ingresar a la maternidad debe ser vacunado. Y después existía el refuerzo, ¿sí? No solo a los 6 años, sino que existía un segundo refuerzo, ¿sí? A los 16 años, por suerte los refuerzos fueron sacados, ¿sí? La vacuna a veces que se administra una única vez, ¿sí? Entonces antes de que egrese de la maternidad, o hasta los 6 años si el niño no tiene el carnet de vacunación o no tiene cicatriz, ¿sí? Si pasaron los 6 años y la madre pidió el carnet de vacunación y no tiene cicatriz, igual no está indicado vacunarlo, ¿sí? Esto es hasta los 6 años. ¿Por qué? Por todo esto que les digo de los niños y los riesgos de infección, o sea, se vio que después no aumenta las tasas de protección ni siquiera contra las formas graves, ¿sí? Es hasta los 6 años que pueden recibir una única dosis, ¿sí?, de la BCG. Bien, por fin pasamos a la otra micobacteria que nos queda, que es justamente Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae, como les dije, se multiplica muy despacio. De hecho, el periodo de incubación de la enfermedad es de 5 años y los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer. Como es el bacilo de multiplicación más lenta conocido, es por eso que recuerden que no crece en cultivos, ¿sí? No es cultivable, es un patógeno exclusivo del hombre, es también intracelular, eh, pero recuerden por favor, no puede ser clasificada como lo que vimos al principio de las micobacterias porque no es un bacilo cultivable. ¿Por qué era un viejo enemigo la lepra? Porque fíjense, ya en las civilizaciones antiguas de China, Egipto e India se conocía, y de hecho la primera referencia escrita a la lepra se da en el año 600 a.C. El tema es que a lo largo de la historia los leprosos se han visto condenados al ostracismo por sus comunidades y por sus familias, ¿sí?
De hecho, por eso se inventaron los leprosarios y se los excluía directamente de la vida en comunidad. eh, Vamos a ver que más que nada por su afecto físico, ¿sí? Porque la lepra no es muy contagiosa. Fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, hay 210.000 casos nuevos por año. La enfermedad, si bien está distribuida ampliamente, como que el 80%, o sea, hay focos endémicos que están en India, en Brasil e en Indonesia. O sea que, cuidado si van a viajar a cualquiera de esos países. En Argentina por año se notifican entre 300 y 400 casos y en realidad, más que nada acá, los focos endémicos están dados en el noreste, en el noroeste y en la región central del país. ¿Por qué les dije que los condenaban al ostracismo y como que no sabían muy bien lo que hacían? A ver, la lepra se transmite más que nada a través de lo que es la vía respiratoria, ¿sí? Y puede llegar a transmitirse en mucha menor proporción por vía cutánea, ¿sí? Cuando los pacientes obviamente tienen lesiones a nivel de la piel y además cuando hay un contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados, porque los enfermos tratados dejan de tener chances de transmitir la enfermedad, ¿sí? O sea que de por sí tiene una infectividad muy baja, ¿sí? O sea, la lepra, y además, una vez que, o sea, el contacto debería ser estrecho, frecuente, el paciente debería tener condiciones para transmitir el bacilo, o sea, sobre todo estar no tratado. Si el paciente está tratado, no tiene chances de transmitir la enfermedad. Esto es para recordar un poco como hicimos con tuberculosis. Recuerden que existe la lepra lepromatosa, la lepra tuberculoide, que son como los dos polos. En el medio de casos indeterminados, en general, no en el medio, o sea, los casos indeterminados son aquellos que si uno los deja avanzar, van a evolucionar o al polo lepromatoso o al polo tuberculoide. Y los casos dismorfos, que sí ya son casos más complicados porque pueden emular a manifestaciones de la lepra lepromatosa y tuberculoide al mismo tiempo, son casos graves que en general responden peor al tratamiento antibiótico y siempre se tratan, o sea, por convención, como si fueran lepra lepromatosa. Recuerden que los dos polos están dados por esto, o sea, esto es lo mismo que vimos en la tuberculosis, ¿sí? Hay un desbalance hacia lo que es inmunidad celular o hacia lo que es inmunidad humoral. Si el desbalance está dado en la inmunidad celular, se van a poder contener, o sea, se va a poder contener la infección y la lepra va a ser pauvacilar, o sea, va a haber pocos bacilos en las lesiones, ¿sí? Y esa es la manifestación del polo tuberculoide. Ahora bien, si lo que está exacerbado, si lo que prima es la inmunidad humoral, o sea, la producción de anticuerpos, estos anticuerpos nuevamente no son protectores, ¿sí? No sirven para contener al bacilo, el bacilo sigue multiplicando y por eso hay muchos bacilos, porque recuerden que, al igual que la tuberculosis, para que sean controladas las infecciones por micobacterias tiene que haber inmunidad celular, ¿sí? Y como hay muchos bacilos, acá estamos en el polo lepromatoso. Yo quiero simplemente que vean las fotos de cómo son las manifestaciones de la lepra, ¿sí? La lepra lepromatosa, o sea, la de este polo, la que va a tener múltiples bacilos en las lesiones, puede ser nodular. ¿Por qué? Porque justamente, como ven, hay presencia de nódulos, ¿sí? Sobre todo en lo que es la cara, en lo que es el tronco, ¿sí? Puede afectar también las manos. Y en la zona donde no están estos nódulos, puede haber incluso manchas. Estas manchas, ¿sí? Rojo-violáceas. El tema es que estos nódulos, una vez que involucionen, van a dejar indefectiblemente zonas atróficas, ¿sí? O incluso cicatrices. Después está la lepra lepromatosa difusa, o sea, ¿por qué es difusa? Porque acá no hay manchas, no hay nódulos, afecta a toda la piel, y de hecho en una primera fase la piel se vuelve lisa, turgente, pero después, fíjense, se pliega, ¿sí? Se vuelve escamosa, atrófica. Es muy importante, como hay infiltración a nivel de lo que son los folículos, va a haber pérdida de cejas, va a haber pérdida de lo que son las pestañas, ¿sí? Y además, muy importante, va a haber afectación de cartílagos. Entonces, en general van a tener esto, que era la famosa nariz en silla de montar, y algo que no se ve en las fotos, se va a afectar la laringe, ¿sí? O sea que estos pacientes en general van a estar disfónicos. Y la lepra tuberculoide, perdón, ya quedé seteado con tuberculosis, acuérdense que acá hay pocos bacilos, o sea que en general las manifestaciones son bien de la piel, no son lesiones muy numerosas, también igual respeta bastante esto de lo que es cara, tronco y extremidades, y fíjense, son placas bien delimitadas, que tienen una escama en su superficie, que son, como que acá no lo llegan a ver muy bien, en esta quizás, esto, sí, es como que tienen una escama bien perlada, tienen un borde siempre más activo,
Estas también, cuando involucionen, van a dejar zonas de atrofia, pero les pongo esta foto porque fíjense, ¿cómo saben que esto es lepra y no saben que esto es un hongo, por ejemplo? O no saben que esto, con un borde activo y un interior perlado, no es una psoriasis, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que un dermatólogo tiene que hacer esto. Sigue habiendo lepra. Recuerden que les mostré la epidemiología justamente por eso, ¿sí? Entonces es muy importante siempre descartarla. Bien, con todo lo que vimos creo que quedó claro que la enfermedad afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos y la mucosa, sobre todo de las vías respiratorias y también de los ojos. La lepra es curable, pero si no se trata puede causar lesiones progresivas y permanentes. Además de infiltrar dentro de lo que son, o sea, justamente los folículos, la lepra también va a afectar lo que es el trayecto de los nervios, ¿sí? Se producen, por ejemplo, los granulomas a lo largo del trayecto de todos los nervios. Eso también, el granuloma, cuando involucione, va a dejar una afectación en el nervio. Entonces, por ejemplo, lo que pueden notar primero son toda la afectación de lo que es sensitivo, ¿sí? O parestesias, hipoestesias. Eh, Después se puede afectar todo lo que es lo motor, entonces puede haber deformaciones porque puede estar condicionada a lo que es una extensión, ¿sí? O una flexión. Y lo último que se va a afectar, como siempre, es todo lo trófico, porque lo que se va a afectar ahí es la llegada de oxígeno. Entonces, ¿por qué decimos que puede causar lesiones progresivas y permanentes? Por esto. Fíjense, acá simplemente la deformidad. Y acá hubo amputaciones espontáneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se afectó todo, sensitivo, motor y directamente, ¿sí? Todo lo que es riego sanguíneo. Entonces, por eso es importante, ni hablar que si se afecta la mucosa de los ojos pueden quedar ciegos estos pacientes, ¿no? Por eso les digo que debe tratarse. Obviamente el diagnóstico temprano y el tratamiento siguen siendo los elementos más importantes para o sea, para que es eliminar la lepra como problema de la salud pública, ¿sí? Desde 1995, la Organización Mundial de la Salud proporciona gratuitamente este tratamiento multimedicamentoso. Y de hecho, a lo largo de los últimos 20 años se consiguieron curar a cerca de 16 millones de personas con lepra. Ahora vamos a ver los fármacos que usamos. El primero en obtenerse fue la Dapsona. Como fue el primero y el único, en los años 60 ya había resistencia a la Dapsona, pero a principios del 70, nuestra querida rifampicina, de la que no vamos a volver a hablar, y la clofazimina, ¿sí? La combinación de las tres drogas, de hecho, comenzó a utilizarse en 1981. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico de la lepra? Bien, de la lepra tuberculoide, o sea, del polo como pau vacilar, vamos a utilizar lo que es la Dapsona más la rifampicina por 6 meses. De la lepra lepromatosa, que ya como es el extremo justamente multivacilar, vamos a tener que agregar un tercer fármaco que es la clofazimina, y vamos a tener que extender la duración del tratamiento a 2 años, ¿sí? Obviamente vamos a hablar de la Dapsona y la de la clofazimina, la rifampicina, es lo mismo que ya vimos para tuberculosis. ¿Qué es la Dapsona? La Dapsona es la droga patrón de las sulfonas, ¿sí? O sea que la vamos a volver a nombrar cuando veamos a todos los inhibidores de la síntesis de tetrahidrofolato. Pero básicamente lo que hacen es eso, es impedir la síntesis de folato, entonces tienen un efecto bacteriostático. La Dapsona se administra por vía oral, con una excelente biodisponibilidad, tiene alta unión a proteínas plasmáticas, va a ser retenida en piel, en músculo, en hígado y en riñones, lo que hace que su vida media, fíjense, sea de 20 a 30 horas. Esto es importante, que tiene bastantes efectos adversos la Dapsona. El metabolismo por acetilación hepática y la eliminación es biliar, de hecho tiene circuito enterohepático, pero también tiene eliminación renal. Lo más importante de la Dapsona son estos, son sus efectos adversos. Es un fármaco bastante tóxico la Dapsona. De hecho, en muchos países, por ejemplo, en Europa, de hecho, la Agencia Europea de Medicamentos la sacó. No comercializan más la Dapsona y no se utiliza más, ¿sí? Acá en Argentina se puede seguir usando. ¿Qué puede generar? A nivel hematológico, anemia hemolítica. De hecho, esa anemia hemolítica se puede dar con dosis mayores a 200 miligramos día o en pacientes que presenten déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También puede haber metamoglobinemia o incluso anemia plástica. Eh, en general, justamente la anemia hemolítica es dosis dependiente, la anemia plástica ya puede ser dosis independiente, como sucede con las reacciones de hipersensibilidad. Hay un síndrome que se denomina síndrome de la sulfona, que se da en algunos pacientes con la Dapsona, que es un síndrome que está caracterizado por, básicamente sería como la reacción de hipersensibilidad que podían causar los antibióticos
que puede haber directamente fiebre, todo lo que sea también compromiso de la piel, compromiso a nivel pulmonar. Hay que estar justamente muy atento a esto también. Después, más frecuentemente por su vía de administración, náuseas, vómitos, ¿sí? Como se excreta por vía, o se elimina por vía hepática, puede dar ictericia o incluso necrosis hepática, como se elimina por vía renal, necrosis tubular aguda. Y después también a nivel de la piel, que recuerden que se concentra en piel, en hígado y en riñones, también por eso sus efectos adversos, puede dar desde prurito, erupciones, reacciones de fotosensibilidad, ¿sí? O sea que hay que avisarle a los pacientes que no se expongan al sol, y ya patologías más graves como dermatitis exfoliativa o incluso un Stevens-Johnson, ¿sí? O sea, no es para nada linda la Dapsona, y hay que estar muy atentos a que justamente no aparezca ninguno de estos efectos adversos durante el tratamiento. Obviamente muchos, se imaginarán, van a ser criterios de suspensión en caso de aparecer. La clofazimina, sí, la clofazimina en realidad tiene un mecanismo de acción que no está todavía del todo elucidado. Se une a la guanina supuestamente del ADN micobacteriano y inhibe la síntesis, o sea que es bactericida. Lo que tiene de bueno la clofazimina es que tiene un efecto antiinflamatorio importante, además del efecto bactericida, y que previene la aparición del eritema nodoso leproso, ¿sí? Que como saben es una de las complicaciones que se puede dar a lo largo de la leproenfermedad. Se administra por vía oral, tiene una lenta eliminación también, de hecho va a quedar retenida, por ejemplo, en todo lo que es tejido adiposo, en macrófagos, en sistema retículo endothelial, lo que hace que tenga una vida media de 10 días, ¿sí? Y los efectos adversos, más que nada los más frecuentes van a ser manchas que pueden aparecer en la piel, manchas pardo-rojizas. Hay que tener mucho cuidado de no confundir estas manchas con las que yo les mostré al principio, las que eran rojo-violáceas, que se podían dar como manifestación de la lepra, ¿sí? Porque capaz se interpreta como una recaída, y no, es un efecto adverso propio de la clofazimina. Es muy frecuente que produzcan esto, y de hecho se lo tienen que avisar a los pacientes para que no suspendan el tratamiento con la clofazimina. Y otro efecto adverso muy frecuente es náuseas, vómitos, diarrea, de hecho fíjense en el 40 al 50% de los pacientes, y pueden causar una enteritis eosinofílica, ¿sí? O sea, una enteritis que pueden tener, o sea, justamente como manifestación, ¿sí? Diarrea, pero el tema es que como se puede acumular esta droga en varios lugares, puede llegar a causar directamente una enteritis grave que termine con una obstrucción a nivel intestinal. O sea que hay que pedirle a los pacientes que estén atentos a las manifestaciones a nivel, ¿sí? Del aparato digestivo, y que obviamente si presentan constipación consulten para que se pueda, si es así, diagnosticar rápidamente la obstrucción que puede llegar a causar la clofazimina. Ese es como el efecto adverso más grave, ¿sí? Claramente lo más frecuente son las manchas y, como le dije, las náuseas, vómitos a nivel del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, les dije que para la lepra pau-basilar se usaban, o sea, para la lepra tuberculoide, por ende, lo que era rifampicina y Dapsona. Fíjense, 600 miligramos una vez cada 4 semanas y 100 miligramos día de la Dapsona durante 6 meses en total. Para la lepromatosa, para la multivacilar, no solo vamos a tener la rifampicina y justamente la Dapsona, sino que le vamos a agregar la clofazimina, ¿sí? Y acuérdense que la duración era de 2 meses en total. Fíjense que le puse esto otra vez porque es como una vez cada 4 semanas, ¿sí? Algunas son diarias, entonces esto me parece muy interesante en el tratamiento gratuito que provee la OMS. Fíjense, ya vienen así directamente, como si fueran los blisters de los anticonceptivos. Entonces el paciente ya sabe cuál es la que tiene que tomar una vez por día, cuál es la que tiene que tomar una vez cada 4 semanas, ¿sí? Esto está realmente muy bueno para simplificar la vida del paciente y obviamente para favorecer la adherencia. Una última cosa, el tratamiento, como les dije, es así, con esos antibióticos, pero ¿se pueden utilizar otras cosas? Sí, se puede usar la talidomida, que me parece que justamente les puse esta foto, ¿sí? Para recordar. La talidomida es un fármaco categoría X, es un fármaco que no van a encontrar en ninguna farmacia hoy en día justamente por esa razón, y que de hecho, si un médico la quiere indicar, tiene que llenar
2 millones de papeles, ¿sí? Tiene que firmar la paciente un consentimiento informado, tiene que garantizarse que esa paciente no está embarazada, pero la talidomía, uno de los pocos usos que tiene hoy en día, es para el tratamiento del eritema nodoso leproso, ¿sí? O sea que no solo con antibióticos, también podemos utilizar la talidomida, ¿sí? En algunos pacientes. Los corticoides también van a ser útiles en lo que es el eritema nodoso leproso, en todo lo que es la neuritis, por la afectación, ¿sí? nerviosa que tiene. Y obviamente, más allá de fármacos, si el paciente ya tiene un estadio avanzado, ¿sí? La atención quirúrgica para evitar las deformidades o para evitar las amputaciones, obviamente van a ser útiles, ¿sí? Bien, eso fue todo. Espero que les sirva mucho la clase y muchísimas gracias por la atención.